Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 2, que está compuesto por Carla Sepúlveda, Juan Félix, Enrique Junior Rijo y su servidor Oscar Guerrero. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre lo que es la hidroeléctrica binacional Itaipú. La hidroeléctrica binacional de Itaipú. La construcción de la presa binacional Itaipú se planteó a partir de unas condiciones políticas y económicas vinculadas a la coyuntura política y económica brasileña de las décadas de 1950 y 1960. El plan de gobierno del presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, desde 1956 hasta 1961, puso en marcha un amplio programa de construcción y mejora de las infraestructuras, en las que se incluía el incremento de la producción de energía a través de grandes proyectos e inversiones públicas. El proceso desarrollista tuvo continuidad durante el periodo de la dictadura militar instaurada por el golpe de Estado de 1964 y que estuvo vigente hasta 1985. El primer Plan Nacional de Desarrollo en el 1965, además de impulsar grandes programas de infraestructura y de vías de transporte y comunicación, fomentó la internacionalización de la economía brasileña, con la entrada de capitales extranjeros para la ejecución de proyectos públicos y privados, para los que se ponía a disposición de los interesados crédito subsidiado y exenciones tributarias. La aprobación del Segundo Plan Nacional de Desarrollo entre 1975 y 1979 tuvo metas similares, pues en él se puso énfasis en la necesidad de atender la demanda energética del país y de este modo proporcionar condiciones favorables a su desarrollo económico, lo que se planteó incentivando la producción de petróleo y promoviendo la construcción de centrales hidroeléctricas. En este contexto, se proyectaron un gran número de hidroeléctricas, situadas en las cuencas de los ríos que discurren en las principales mesetas brasileñas, como lo son el Paraná, el São Francisco, Uruguay y Tocantins, cuyos estudios preliminares estimaban la instalación de potencias que podrían atender a la demanda nacional. El caso del aprovechamiento hidroeléctrico del curso medio del río supuso la necesidad de una negociación que pusiera de acuerdo a dos gobiernos dictatoriales, los de Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil y Alfredo Stroessner en Paraguay. La firma del Acta de Iguazú el 22 de junio de 1966 fue el marco inicial de este gran proyecto, ya que en él, además de definirse un cuadro jurídico que optimizase las relaciones políticas y económicas entre Brasil y Paraguay, también se estableció la necesidad de instituir una comisión técnica para la realización de un estudio que evaluaría la potencialidad enérgica de los recursos hídricos de este tramo del río Paraná, perteneciente en condominio a ambos países. Para esto se instituyó en el 1967 la Comisión Mixta Técnico-Financiera entre Brasil y Paraguay, y a través de ella se contrató el consorcio EICO-ELC, formado por la International Engineering Company de San Francisco y el Elco Electroconsult de Milán, Italia, para que realizasen los estudios de viabilidad de la obra, a partir de los que se apuntaron hasta 10 posibles soluciones, en las que se incluían diferentes posiciones geográficas y también la construcción de dos presas de menores dimensiones en lugar de una sola. El siguiente paso fue la elaboración de un convenio de cooperación entre Centrais Elétricas Brasileira, también conocido como Eletrobras, y la Administración Nacional de Electricidad, ANEL, en el 1970. En el convenio se previó la formación de un comité ejecutivo que, bajo la supervisión de las antes mencionadas, pasó a ejercer el control administrativo y técnico de un estudio que evaluaría las potencialidades técnicas y económicas del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del tramo del curso del río Paraná, que limita entre los dos países. Y el 26 de abril de 1973 se firmó en Brasilia el Tratado para o Aproveitamento Hidroelétrico dos Recursos Hídricos do Rio Paraná, desde inclusive Salto Grande, de 7 quedas,
o Salto Cairá hacia Foz do Rio Iguazú, también conocido como el Tratado de Itaipú. La construcción. La presa Itaipú es una impresionante obra de la ingeniería, ubicada en el río Paraná, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Es una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo y ha sido un hito en la historia de la ingeniería y también la colaboración internacional. El proceso constructivo de la presa Itaipú se extendió durante varios años y requirió la participación de equipos multidisciplinarios y el uso de tecnologías avanzadas. El proceso constructivo se dividió en varias partes, entre las cuales tenemos la planificación y el diseño. Los estudios geológicos, hidrológicos y topográficos fueron cruciales para determinar la ubicación óptima de la presa y también su diseño. Se optó por una mezcla de concreto y tierra compactada que incorporaban tecnología avanzada para garantizar su seguridad y estabilidad. También se realizaron estudios de impacto ambiental y se establecieron los requisitos de diseño para garantizar la seguridad y funcionalidad de la presa. También tenemos lo que es la preparación del terreno. La construcción de la presa implicó la preparación del terreno en la área seleccionada. Se llevaron a cabo labores de limpieza y despeje de vegetación, también nivelación del terreno y remoción de rocas y suelo suelto. También se construyeron accesos viales y se establecieron campamentos para los trabajadores. Se construyó una presa temporal y se desvió el río Paraná para permitir el trabajo en el lecho del río, mediante túneles de desvío. Estos túneles permitieron desviar las aguas del río a través de conductos subterráneos, lo que permitió trabajar la construcción en un entorno seco y seguro. También tenemos lo que es la excavación y construcción de la cimentación. Una vez preparado el terreno, se inició la excavación de los cauces del río y la construcción de la cimentación de la presa. Se utilizaron técnicas de excavación y de relleno con maquinaria pesada, y se construyeron pilotes y contrafuertes para fortalecer la estructura de la presa. También tenemos lo que es la colocación del hormigón y estructuras de la presa. El siguiente paso fue la colocación de hormigón para construir las estructuras principales de la presa. Se utilizaron técnicas de encofrado y vertido de hormigón en capas para formar el muro de la presa y también las compuertas de control del caudal. También se construyeron las esclusas y los aliviaderos. Y siguiendo esto, también tenemos la instalación de la central hidroeléctrica. La presa Itaipú, como ya mencionamos, alberga una central hidroeléctrica que genera energía eléctrica a partir del flujo de agua. Durante la construcción se instalaron las turbinas de vapor, los generadores y otros equipos relacionados con la generación de energía. Por último, tenemos las pruebas y puesta en marcha y la operación y el mantenimiento. Después de completar la construcción, se realizaron pruebas y verificación para garantizar la seguridad y la eficiencia de la presa y la central hidroeléctrica. Se realizaron pruebas de carga, pruebas de resistencia y también se comprobó el funcionamiento de los equipos antes de entrar en operación. Una vez concluida la construcción y las pruebas, la presa Itaipú comenzó a operar como una importante fuente de energía hidroeléctrica. Y también se estableció un programa de mantenimiento regular para garantizar la seguridad y la eficiencia en el funcionamiento óptimo de la presa y la central hidroeléctrica. Mi nombre es Carla Sepúlveda y voy a estar hablando acerca del proceso constructivo de la presa Itaipú Binacional. La presa hidroeléctrica de Itaipú es un símbolo de confraternidad y largas negociaciones entre Paraguay y Brasil. Está situada en la frontera que hay entre estos dos países, exactamente ubicada sobre el río Paraná. Es el segundo más grande de Sudamérica, superado solamente por el poderoso Amazonas. Es la segunda central más grande del mundo y la primera en Sudamérica, pero es la primera en producción de energía eléctrica en el mundo. La presa de Itaipú es una presa de tipo gravedad que se sostiene por su propio peso y tiene una longitud de 7.8 kilómetros y una altura máxima de 196 metros. La razón de su construcción fue debido a la gran demanda de energía eléctrica
que Brasil exigía en la década de los 60 y los años posteriores, debido a su rápido crecimiento económico como poblacional. Esta presa resultó ser una solución a futuro para satisfacer la gran demanda de electricidad que se presentaba. Brasil en la década del 1960 no contaba con suficiente petróleo ni gas para hacer frente a una crisis energética y mucho menos podía darse el lujo de gastar dinero en importaciones de carburantes. Es por esto que se planteó un aprovechamiento de un recurso muy abundante en dicho país y renovable como es el agua. La solución llegó con el proyecto de construcción de una enorme represa hidroeléctrica capaz de abastecer las demandas urgentes de energía eléctrica. La construcción de esta colosal obra conllevó una inversión de más de 20.000 millones de dólares. Si hablamos de una primera etapa de construcción que inició en mayo de 1975 con el desvío del río Paraná mediante un canal temporal de desviación que se construyó a través de la roca del valle circundante al cauce del río, además de 2 ataguías que sirvieron para desviar totalmente el agua del sitio de emplanamiento de la presa. Para esto se usó aproximadamente 40.000 trabajadores, entre brasileños y paraguayos. Su segunda etapa, en los años posteriores, en 1982, fue la construcción de las turbinas de la central hidroeléctrica. En octubre de 1982, concluidas las obras de la presa, se procede a cerrar las compuertas del canal de desviación para llenar el embalse, lo cual tardó 14 días en llegar a la altura de la presa, que eran 100 metros de altura o profundidad. La presa de Itaipú está hecha de estructuras a base de hormigón, tierra y roca. Entre estas, roca basáltica, de las cuales se construyeron las paredes de las presas secundarias. Las presas secundarias, a cada lado de la presa de Itaipú, fueron construidas para alcanzar la altura correcta para la producción de energía. Su construcción consumió 12.3 millones de metros cúbicos de concreto. Las presas secundarias, ubicadas a cada lado, fueron construidas con roca extraída de toda la excavación de la obra. Tiene 14 compuertas en el vertedero que al accionarse dejan salir el agua para la producción de energía. Esta presa posee 20 turbinas de 70 megawatts cada una. En su construcción se escogió para las paredes principales de la presa una presa hueca de gravedad, porque esto conllevaría un menor gasto en costos y se podría conseguir una pendiente más suave. De esta manera, la presión del agua está empujada a la base de la presa, que es la parte más resistente, y todo esto se logró con la misma cantidad e incluso con menos concreto que una presa de gravedad sólida. La presa hueca es pesada y lo suficientemente fuerte como para resistir el empuje del agua por su propio peso. Saludos, mi nombre es Juan Félix y estaré presentando el impacto ambiental de la presa Itaipú. Pérdida de hábitat natural. La construcción de la represa implicó inundar grandes áreas de tierra, lo que resultó en la pérdida de hábitats naturales, incluyendo selvas tropicales húmedas y áreas pastizables. Esta inundación provocó la pérdida de biodiversidad y desplazó a números de especies de plantas y animales.
La creación del embalse alteró drásticamente los ecosistemas acuáticos de la región. Esto incluye cambios en la temperatura, la calidad del agua y la dinámica de los ríos, lo que ha afectado a la fauna y flora acuáticas. Además, la represa alteró los patrones de migración de peces y otros organismos acuáticos. Sedimentación. La represa atrapa sedimentos que normalmente fluirían río abajo. Esto ha llevado la acumulación de sedimentos en el embalse, lo que puede disminuir la vida útil de la represa y afectar negativamente los ecosistemas agua abajo. Cambios de climas locales. La creación del embalse ha modificado el microclima en la región, generando condiciones climáticas locales diferentes. Esto puede afectar la agricultura y otros aspectos de la vida cotidiana de las comunidades cercanas. Desplazamiento de comunidades. La construcción de la represa requirió el desplazamiento de comunidades locales, lo que tuvo un impacto social significativo en la región. Buenas, mi nombre es Enrique Río y hoy le estaré hablando sobre un tema muy interesante que es sobre el impacto social de la presa Itaitú. Algunos de los aspectos que podemos encontrar aquí es la reubicación de comunidades. Por ejemplo, uno de los aspectos más controvertidos en el desarrollo de la presa Itaitú fue de mal a la reubicación de comunidades. Las comunidades que estaban cerca, las que estaban ubicadas cerca, tuvieron que moverse a otras partes. La formación del embalse implicó inundar áreas considerables, lo que forzó la reubicación de miles de personas en ambos lados de la frontera. Esta reubicación a menudo resultó a la pérdida de tierras de cultivo, viviendas y patrimonio cultural, generando tensiones y desafíos para adaptarse a nuevos entornos. O sea, estas personas que fueron movidas no se les hizo fácil tener que otra área, otros lugares, por ejemplo, estatuas o cementerios que estén cerca tuvieron que moverse de ese lugar, y son recuerdos y patrimonios que son importantes y afectan. Entonces tenemos también el cambio en la dinámica económica, que es otro aspecto. La construcción de la presa creó empleos temporales y permanentes a la región, que contribuyó a una dinámica economía transformadora. Sin embargo, la dependencia de la energía hidroeléctrica también fue influido en la economía local, claro, que tiene facilidades a ingresos mayores de los que trabajan, porque como la electricidad está producida por la presa, esto lleva a la bajada de la energía eléctrica, y así que salga más. Otra de las cosas son las relaciones internacionales. Itaitú ha sido un ejemplo notable de la cooperación bilateral entre Brasil y Paraguay. Los acuerdos para compartir la producción de energía han sido un tema importante en las relaciones entre ambos países. Esto conecta las relaciones no solamente en el término de electricidad, sino en varios aspectos, en otros aspectos. Y así sucesivamente, así se va equilibrando la economía, y mientras mejor ese acuerdo haya de un país a otro, más preferancia habrá. Entonces tenemos también la cultura y patrimonio. Algo hay que tener en cuenta, que la inundación de áreas para la construcción del embalse tuvo un impacto significativo en la cultura y el patrimonio de las comunidades locales. Sitios históricos tradicionales, como lo explicaba anteriormente, que una persona que tenga un lugar histórico le afecta de un momento a otro, que le diga que va a construir una presa y que van a tener que mover su vivienda y mudarse a otro local, de todas las cosas, sus recuerdos de niñez, todo eso. Tenemos el desarrollo sustentable.
La Presitaitu también ha promovido iniciativas de desarrollo sostenible en la región, ha implementado programas y proyectos para mitigar los impactos negativos en las comunidades, como la construcción de nuevas viviendas, infraestructura, todo lo relacionado a los movimientos de estas comunidades. También tenemos la participación comunitaria. A lo largo de los años se han establecido programas y esfuerzos de participación comunitaria para abordar los desafíos sociales generados por la empresa. Esto incluye la creación de comités constitutivos, la colaboración con organizaciones locales para asegurarse de que las voces de las comunidades afecten. Se han escuchado en el proceso de toma de decisiones y en la implementación de proyectos de desarrollo y en sucesivos aspectos. Aquí, como podemos ver, el turismo también, como podemos ver aquí las letras en grande, IPETU binacional. Esto aporta mucho al turismo entre los dos países. La Presitaitu se ha convertido en un destino turístico importante de la región. Las visitas de las presas, los recorridos por las instalaciones, la exposición de la historia, todo, su construcción, el tiempo que duró, todo eso ha sido de muy impacto socioeconómico en la zona. Gracias por mi participación. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de nuestra parte.